Queridas hermanas y hermanos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro que la fraternidad ha venido realizando periódicamente, un encuentro de hermandad, de fraternidad y de sabiduría de las edades que nosotros compartimos con mucho amor y que es la herencia dejada por el amado maestro Israel Roa Romero, iniciado Ragosín. Bienvenidos todos. Fraternidad Rosacruz Antigua presenta el enigma del hombre. Tres senderos, unidad, analogía, por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosín. Parte de la presentación. 1. Aproximación a los conceptos de los términos de tres senderos, que comprenden ciencia, filosofía y religión. Unidad, analogía. Eso según fuentes del pequeño Larousse, glosario teosófico, pensamientos cotidianos y extractos de sabiduría Rosacruz. 2. Senderos, unidad, analogía, del maestro Israel Rojas Romero. 1. Aproximación a los conceptos de los términos de tres senderos, ciencia, filosofía y religión. Unidad, analogía, según fuentes del pequeño Larousse, del glosario teosófico, pensamientos cotidianos y extractos de la sabiduría Rosacruz. Tres senderos. Extractos de la sabiduría Rosacruz que corresponden al maestro Ragosín. En el proceso de la evolución consciente hay tres grandes caminos que en paralelismo conducen armónicamente al desarrollo interno y espiritual del hombre. Cuando solamente se toma uno o dos de ellos, con exclusión del otro o de los otros, se producen determinados desequilibrios, los que perturban el desarrollo armónico o justo equilibrio que debe reinar en la conciencia del espiritualista. Estos tres senderos son el filosófico, el místico y el científico. En realidad, la actuación operativa actúa solamente en los aspectos místico y científico, siendo la filosofía únicamente el lazo que los armoniza, coordinando los opuestos. La mística desarrolla el aspecto sensitivo del ser, al par que la parte científica y esotérica desarrolla la voluntad del operador, siendo indispensable que sentimiento y voluntad mística y ocultismo se hallen debidamente coordinados para los efectos de la evolución armónica. El místico exagerado pierde el control de la vida y se convierte en un autómato peligroso para su situación, tanto física como anímica. El ocultista puro puede desarrollar en sí la vanidad extrema. Entonces, por este medio puede convertirse en servidor de los llamados hermanos de la sombra. Solamente coordinando el desarrollo de la mística con el aspecto psíquico o volitivo es como se logra la completa armonía que es indispensable en la vida del esoterista. Por estas dos polaridades de la vida interna no pueden ser debidamente coordinadas, incomprendidas, si no se hace un estudio de filosofía. Es por ello que no podríamos terminar este manual rosacrucista sin mostrar los peligros de un desarrollo polarizado hacia la mística, hacia la filosofía o hacia el esoterismo propiamente dicho, sin establecer la coordinación necesaria que debe reinar en este triple sendero. El camino de la filosofía pura, ausente de mística y de ciencia, conduce comúnmente a la sofistería, sin importancia alguna trascendental. El filósofo que no cultiva su voluntad y que no desenvuelve su corazón resulta ser un empedernido razonador, sin trascendencia alguna en su real progreso. Un místico que no sea filósofo es fácilmente engañado por falsas apariencias con trasuntos de realidad para su exagerada sensibilidad. Un esoterista sin filosofía se puede convertir en un torpe como audaz mago que actúa por satisfacción de su propia vanidad, sin pensar
en las consecuencias naturales de cada actuación. Por ello, es absolutamente indispensable que el triple sendero sea recorrido en paralelismo, armonizando el claro pensamiento, el noble sentimiento y la volitiva acción. La Fraternidad Rosacruz coordina maravillosamente el triple sendero, aun cuando hay esoteristas especializados, místicos por excelencia y filósofos excepcionales. Es conveniente informar a los estudiantes actuales cuáles son las principales obras de ciencia, cuáles de filosofía y cuáles de mística. Hay obras encausadas directamente hacia la ciencia esotérica, como los chakras, por Leibniz, la iniciación por Steiner, cábala mística por Dion Fortune, iglesia gnóstica por Krumheller, masonería y catolicismo por Mark Heindel, filosofía yoga por Swami Vivekananda, etc. Obras de filosofía: el Inanna por Vivekananda, Nana Yoga por Ramacharaka, Isis en Velo por la maestra Blavatsky, Karma Yoga por Vivekananda, Atma Inani por Avedananda, etc. Obras de mística: En armonía con el infinito por Train, Rosa esotérica por Kurt Recolecciones de un místico por Mark Heindel, En horas de meditación por Alexander, etc. Autores en cuyas obras se hallan involucrados los tres senderos: Mark Heindel, todas sus obras; Rudolfo Steiner, Franz Hartmann, Ramacharaka, Vivekananda, Dion Fortune, etc. A medida que el estudiante se ha adentrado en el conocimiento de las leyes que rigen el destino y evolución del hombre, irá encontrando verdaderos tesoros de sabiduría en multitud de autores que hoy están trabajando por el mejoramiento del mundo y que ya hemos citado como autoridades genuinas y reconocidas. El camino de los Rosacruces es indudablemente el más encantador y maravilloso de cuantos se ofrecen para la superación consciente del hombre. Ahora entramos a familiarizarnos con algunos términos que tienen que ver con las palabras claves de esta presentación. En el pequeño Larousse, diccionario que todos conocemos, encontramos sendero, senda, calle y camino. Senda, de latín semita, caminito estrecho, camino, no abandonar la senda de la virtud. Senderear, guiar por el sendero, hacer senderos o caminos, discurrir u obrar por caminos extraordinarios. Y en el glosario teosófico encontramos sendero. Leemos en la voz del silencio. No puedes recorrer el sendero antes que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Este sendero, dice el comentario, se haya mencionado en todos los tratados místicos, como declara Krishna en el Dhyanesvari. Cuando se percibe este sendero, ya parta uno hacia las magnificencias del oriente o en dirección de las cámaras del occidente, sin moverse, está el viajero en este camino. En este sendero, a cualquier lugar a donde uno se dirija, aquel lugar se convierte en el propio yo de uno mismo. Tú eres el sendero. Se le dice al adepto gurú y este último lo dice al discípulo después de la iniciación. Yo soy el camino y la vida, dice el Maestro Jesús. Este enigma se explica teniendo en cuenta que la palabra sendero alude a los grados del progreso interno individual en el curso del discipulado, al desarrollo progresivo del individuo en la vía ascendente de la espiritualidad. Los grados o etapas de esta evolución se han dividido en dos grupos, constituyendo los del primero el sendero probatorio y los del segundo el sendero propiamente dicho o sendero del discipulado. Sendero de la mano derecha. Aquellos que practican la magia para fines benéficos, nobles y altruistas, magia blanca, se llama también sendero blanco. Sendero de la mano izquierda es el opuesto al de la mano derecha. Esto es el que siguen los que practican la magia negra solo para fines malos, egoístas y para la satisfacción de sus deseos personales. Se denomina también sendero negro. También hay otros senderos: sendero de dolor, de renuncia o secreto, sendero patente
o deliberación, sendero probatorio, sendero de perfección, sendero de progreso rápido y sendero de renuncia. Nociones breves de ciencia. En el Arús se encuentra ciencia, de latín scientia, conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas, la ciencia de las cosas exteriores, conjunto de conocimientos fundados en el estudio, los adelantos de la ciencia, conjunto de conocimientos relativos a un objeto determinado, las ciencias naturales, figurativo, erudición, habilidad, conjunto de conocimientos, la ciencia del hombre vividor, sinónimo, saber, a ciencia cierta, con seguridad, ciencia infusa, la que viene de Dios. Por inspiración los apóstoles recibieron la ciencia infusa. Ciencias ocultas, la alquimia, la astrología, la cábala, etc. Ciencias exactas, las matemáticas. Ciencias naturales, las que se ocupan en el estudio de los reinos animal, vegetal y mineral. En el glosario teosófico. Ciencia sagrada, nombre dado a la filosofía esotérica interior, los secretos enseñados antiguamente a los candidatos iniciados y expuestos por los hierofantes en la última y suprema iniciación. Desígnanse con este nombre las ciencias ocultas en general. Los rosacruces denominaban así la cábala y especialmente la filosofía hermética, clave de la teosofía. Ciencias ocultas o esotéricas. La ciencia de los secretos de la naturaleza física y psíquica, mental y espiritual, conocida con el nombre de ciencias herméticas y esotéricas. En Occidente puede citarse la cábala, en Oriente el misticismo, la magia y la filosofía yoga, a la que muchas veces hacen referencia los chelas en la India con el nombre de séptimo Dhartana, escuela de filosofía, siendo de advertir que en la India hay solo 6 Dhartanas conocidos del mundo profano. En Pensamientos cotidianos del maestro Onram Michael Ivanhoe. Cada día os hablo de la vida, porque el estudio de la vida divina, la vida de nuestra alma y de nuestro espíritu, es una ciencia sin fin, y esto es lo que hace, y esto es lo que la hace ser tan atractiva. Una vez habéis comenzado, sentís que jamás podréis dejar de realizar nuevos descubrimientos. Esta ciencia de la vida, la única que verdaderamente merece la pena profundizar, de momento es desdeñada y despreciada en beneficio de conocimientos que no son muy esenciales. Pero lo que hoy es despreciado será apreciado mañana. La ciencia de la vida es esta piedra de la que habla Jesús. La piedra que los obreros han rechazado se ha convertido en la piedra angular. Debéis poder vivir y mantener buenas relaciones con los humanos, ayudarles, amarles, pero esforzándoos en no compartir sus debilidades con el fin de no perder ninguna de vuestras convicciones, de vuestra energía espiritual. Es así como podréis darles algunos rayos de vuestro corazón, de vuestra alma, y tendréis la alegría de haber iluminado a algunas criaturas de la tierra. Pero sabed que solo lo conseguiréis gracias a la ciencia iniciática. Aquellos que piensan, yo soy fuerte, resistiré, no me mancharé, son unos ingenuos. Nadie ha logrado nunca pasar por la vida sin daño, a no ser que poseyera grandes conocimientos y se hubiera ejercitado en desarrollar una voluntad formidable. Aquel que se vanagloria de sus fuerzas sucumbirá como los demás, porque el mundo es tan rico, seductor y repleto de trampas que al cabo de algún tiempo se sucumbe. Y desde el momento que se abre una puerta, se acabó, se deja invadir. Para triunfar sobre las tentaciones es necesario poseer la ciencia iniciática. Ciencia, de latín, escir. Esto es del maestro Israel Rojas Romero. Dice el conocer, ciencia, conocer para saber. Si ciencia quiere decir conocer, tenemos indudablemente que admitir una ciencia única de la cual surgen las diferentes modalidades de la comprensión de los más adelantados seres de la raza
ha catalogado como ciencias o aspectos de conocimientos logrados a través de la experiencia. La relatividad de esos conocimientos está en relación directa con la capacidad que por evolución haya logrado cada uno de los investigadores de las diferentes modalidades del saber, en relación con la proyección cognitiva que ha sido puesta en acción por los seres humanos con el único fin de explicarse la razón de ser de los seres y de las cosas. Israel Rojas Romero. Continúa él. La ciencia esotérica es la ciencia de la vida y la ciencia del espíritu es la ciencia real de la vida, pues lo que se estudia es la vida en sus múltiples y divinas manifestaciones. Solamente es ciencia todo lo relacionado con el espíritu, con la conciencia, con el alma, con la vida. Lo demás son artes humanas como el arte de curar, de construir ferrocarriles, barcos, aviones, etc. No es ignorando las leyes de la vida, sino conociéndolas y aplicándolas sensoconscientemente como podremos sublimar el poder de la energía sagrada de la vida, pues sublimar es la única palabra que encierra y define todo el contenido de la verdadera ciencia. El conocimiento de las leyes de la vida da el proceso, el contenido de la forma. Lo demás debe ser realización consciente, ya que la auténtica espiritualidad es pura ciencia. Si por la acción del fuego del Espíritu Santo caemos, por sublimación del mismo y a través de la sensibilidad y la conciencia, podremos llegar a la cima de la divina realización del hombre. El más grande poder de Logos está en la semilla, pues ella contiene en sí el germen de todas las posibilidades de la generación universal. La verdadera esencia esotérica está en la ciencia, es decir, en el conocimiento exacto de las fuerzas y de cómo operan en la naturaleza humana. Esa es la verdadera ciencia, porque con ella es que hay que operar, pues de allí se deriva toda la filosofía y toda la mística. Ragosini. Nociones breves de filosofía. Filosofía, del griego filos, amigo, pero en la fraternidad, en la teoría de la fraternidad, lo conocemos por amor. Filos, amor. Y Sofía, ciencia. En el ámbito de la fraternidad es sabiduría. Estudio racional del pensamiento humano desde el doble punto de vista del conocimiento y de la acción. Sistema particular de un filósofo célebre, de una escuela o de una época. La filosofía de Aristóteles. Elevación de ánimo, resignación que nos hace superiores a todas las contrariedades de la vida. Aceptar una desgracia con filosofía. Centro o facultad donde se enseña la filosofía. Filosófico o filosófica. Relativo o perteneciente a la filosofía. Discusión filosófica sin utilidad. Filosofismo, abuso de la filosofía, un filosofismo bizantino. Filósofo, filósofa, persona que estudia la filosofía, persona que estudia la naturaleza. Los filósofos jonios fueron principalmente físicos. Sabio, resignado a la suerte, que huye de las vanidades del mundo. En el glosario teosófico encontramos filosofía ecléctica, uno de los nombres dados a la escuela neoplatónica de Alejandría. En el hinduismo existen 6 darsanas o darchanas. La palabra darshan significa visión, vista o percepción, y en el sentido místico es mucho más profundo. Tales darshanas son Vaisheshika de Canadá, Nyaya de Gotama o Gautama, Mimamsa de Yaimini, Sankhya de Kapilá, Yoga de Pantajali y Vedanta de Vyasa. Filosofía Vaisheshika o Vaisheshika, uno de los 6 darsanas o escuelas de filosofía india fundado por Canadá. Se le designa también con el nombre de escuela atómica, porque enseña la existencia de un universo de carácter transitorio, constituido por átomos eternos, un número infinito de almas y un número fijo de principios materiales, por cuya correlación y acción recíproca se verifican las evoluciones cósmicas periódicas sin fuerza directriz alguna, a excepción de una especie de ley mecánica inherente a los átomos. Filosofía ñaña
uno de los 6 dartanas, sistemas o escuelas filosóficas de la India. Este sistema llamado filosofía dialéctica de Gautama o Gautama es adecuado cuando en virtud de un razonamiento justo y recto el hombre se ha sustraído al falso conocimiento y alcanza la liberación. Filosofía Purva Mimamsa o Mimamsa anterior fue fundada por Jaimini. Su objeto, lo mismo que el de la escuela Uttaramimamsa, es enseñar el arte de razonar con el expreso propósito de facilitar la interpretación de los Vedas, no solo en la parte especulativa, sino también en la práctica, especialmente en lo que se refiere al karma, esto es a la acción, tanto religiosa como mundana, y a sus frutos. Filosofía Sankhya, sistema filosófico de metafísica analítica, trata de categorías numéricas y del significado de los 25 tatuas, fuerzas de la naturaleza en diversos grados. Esta escuela atómica, como algunos la denominan, explica la naturaleza por la acción mutua de 24 elementos y además el purusha o espíritu, modificados por los 3 gunas o cualidades, enseñando la eternidad del pradana, materia homogénea primordial, o la autotransformación de la naturaleza y la eternidad de los egos humanos. Filosofía yoga. Este sistema fundado por el gran Rishi Pantajali viene a ser en el fondo declaradamente ateísta, puesto que admite la existencia de una divinidad, siendo ésta un espíritu distinto de los innumerables espíritus o puruchas individuales de la escuela Sankhya. En otras palabras, admite la existencia de un purucha único llamado Isvara, Señor del Universo, y aunque no afectan las influencias a que están sometidos los puruchas individuales. En el pequeño Larus encontramos hermético o hermética, dícese de los escritos y de los partidarios del filósofo Hermes. Perfecto. Los tapones esmeraldizados cierran de modo hermético. Sinónimo, impenetrable, figurativo, ininteligible, cerrado. Hermetismo, calidad de lo que es hermético, difícil de comprender. En el glosario, filosofía Vedanta, sistema místico de filosofía que se ha desarrollado para interpretar el significado secreto de los Upanishads. La filosofía Vedanta es la ciencia de lo abstracto, la única realidad, mientras que el universo concreto es considerado como una ilusión. De un modo general se ocupa del conocimiento de Brahma, Brahmanana, sabiduría divina, para Manma, alma universal o Brahma, es la omnisciente y omnipotente causa de la existencia, mantenimiento y disolución del universo. Es la causa eficiente y material del mundo. Hermética o filosofía hermética. Cualquiera doctrina o escritura relacionada con las enseñanzas esotéricas de Hermes, que considerado ya como el Thoth egipcio o ya como el Hermes griego, era el dios de la sabiduría entre los antiguos y según Platón descubrió los números, la geometría, la astronomía y las letras. Aunque en su mayor parte los escritos herméticos eran considerados como espurios, con todo fueron altamente encomiados por San Agustín, Lactancio, Cirilo y otros. Según las palabras de Mr. J. Bonwick, dichos escritos están más o menos retocados por los filósofos platónicos que había entre los primitivos cristianos, tales como Orígenes y Clemente de Alejandría, que pretendían probar sus argumentos cristianos apelando a estos venerados escritos paganos, si bien no pudieron resistir a la tentación de hacerles decir un poco más de lo debido, a pesar de lo que decían algunos hábiles e interesados autores de que enseñaban el monoteísmo puro. Los libros herméticos o trismegísticos son puramente panteísticos. La deidad de que se hace mención en ellos es definida por Pablo como aquella en que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en él. Esto es del señor Ramos. La filosofía materialista, como se basa solo en el conocimiento que puede ser conocido por el ser humano a través de sus 5 sentidos, el conocimiento de la materia, no posee la verdad, porque es una filosofía de las apariencias. Las apariencias son evidentemente una realidad,
pero no nos revelan toda la realidad y no debemos dejarnos engañar por ellas. Las apariencias están ahí como un punto de partida para que reflexionemos. Pueden ser comparadas al hilo de Ariadna que se debe seguir para encontrar el camino a través del laberinto y finalmente salir al aire libre, a la luz del espíritu. Necesitamos trabajar con las apariencias, pero sin detenernos en ellas. Aquel que se deja seducir por las apariencias se antepone a la muerte espiritual y es devorado por el Minotauro. Los humanos no ven realmente la riqueza del mundo que les rodea. ¿Por qué? Porque tienen de él una concepción materialista, por tanto superficial. Solo buscan cómo utilizar los descubrimientos que han hecho en él para su sola satisfacción egotista. Y es exactamente por los mismos motivos que no saben utilizar su propio cuerpo, los pulmones, el corazón, los oídos, los ojos, las manos, el hígado, los pies, etcétera. Son grandes riquezas que la mayoría de la gente no sabe utilizar, impulsados por fuerzas que no dominan y de las que no son conscientes, van de diestro a siniestro, balanceando sus brazos y sus piernas, escuchando por aquí, mirando por allá, comisqueando todo lo que entra por la boca. La filosofía materialista ha oscurecido hasta tal punto su visión que ya no ve nada de la vida verdadera. Es hora de que ahora comprendan cómo pueden utilizar los recursos de la naturaleza y los del propio cuerpo para crecer y elevarse espiritualmente. Esto es de Ragosín, del maestro Israel Rojas Romero. La filosofía consiste en el análisis juicioso, en el discernimiento riguroso, pro y contra de todas las cosas, hasta llegar a la unidad síntesis. Eso es filosofía, es amor a la verdad pura, pero no será más que una función intelectiva, sino hasta que llegue a la esfera de la conciencia. La filosofía es el juicio exacto de las cosas. En la filosofía están involucradas las cuatro jerarquías de todo análisis: la afirmación, la negación, la discusión y la comprensión. El estudiante Rosacruz debe saber exactamente que los tres senderos, ciencia, filosofía y mística, deben ir sumamente coordinados entre la comprensión, filosofía, el uso sensoconsciente de la energía sagrada, ciencia, y la devoción oculto a la vida, mística. Es peligrosa la filosofía cuando no se sabe entender, comprender su camino que ha de conducir exclusivamente al descubrimiento de la verdad natural de los hechos y de las cosas. Es absolutamente indispensable para la correcta y armonizada evolución del hombre la coordinación exacta entre ciencia, mística y filosofía. Nociones breves de religión. En el pequeño Larousse encontramos religión, de latín religio, religare, culto que se tributa a la divinidad; doctrina religiosa, la religión cristiana; fe, piedad, hombre sin religión, sinónimo, creencia, devoción, adoración; religión natural, la que se funda únicamente en nuestra razón; religión reformada, el protestantismo; obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, entrar en religión, tomar el hábito; religiosidad, carácter de religioso; piedad, religión; exactitud grande, pagar con religiosidad; religioso, religiosa, propio de religión; canto religioso, piadoso, que practica la religión; hombre religioso, sinónimo creyente, que pertenece a una orden religiosa; cenobita, clérigo, congregante, monje. En el glosario, religión, a pesar de la inmensa diversidad que ofrecen desde el punto de vista exterior, todas las religiones tienen un fondo común en ideas dogmáticas, filosóficas y morales. En efecto, el estudio comparado de las religiones demuestra que las enseñanzas fundamentales acerca de la divinidad, del hombre, del universo, de la vida futura, son sustancialmente idénticas en todas ellas, a pesar de su diversidad aparente. Son las mismas verdades cubiertas por el velo propio de las religiones exotéricas que las desfiguran en parte. Es como una luz blanca encerrada en un farol que tiene cada uno de sus lados un vidrio de color diferente y según sea el lado desde donde se mira, parece roja, azul, verde o amarilla,
quítense los cristales y todo el mundo verá la misma luz en su puro color natural. Estas enseñanzas que se encuentran en el glosario teosófico, desde luego son atribuidas por la maestra Blavatsky, a quien debemos rendirle mucho amor y gratitud porque es un ego muy elevado que, como el maestro Israel Rojas Romero, ha dejado un caudal divino de sabiduría para bien de la humanidad. Continuamos en la luz mística, parte de la teología que trata de la vida espiritual, misticismo, de latín mysticus, místico, doctrina filosófica y religiosa, según la cual consiste la perfección en una especie de contemplación extática que une el alma misteriosamente con Dios, estado de la persona que se dedica mucho a Dios, estado de unión entre el alma y Dios por mediación del amor, mística o místico, de latín mysticus, figurado, alegórico, la escala mística de San Juan, muy devoto, creyente, relativo al misticismo, en religión de la sabiduría, la única religión que sirve de base a todos los credos existentes en la actualidad, aquella fe que, siendo primordial y revelada directamente a la especie humana por sus progenitores y por los egos que la instruyen, por más que la Iglesia los considere como ángeles caídos, no requería gracia alguna ni fe ciega para creer, porque era conocimiento, gupta vidya o conocimiento oculto. En esta religión de la sabiduría está basada la teosofía, dice la maestra Blavatsky. El señor Ram, a causa del progreso gigantesco que ha realizado la ciencia, en este caso la ciencia oficial o exotérica, muchos científicos, pensadores y filósofos creen que podrían sustituir la religión, pues según ellos solo embrutece al ser humano. Sustituir la religión por la ciencia, ¿por qué no? Yo también lo deseo, pero a condición de que demos otra dimensión a la ciencia y que ampliemos su campo de investigación. Nada impedía que la ciencia y la religión fueran dos aspectos de una misma realidad. La ciencia teniendo como objetivo el mundo físico y la religión el mundo espiritual, porque el hombre está formado para vivir simultáneamente en estos dos mundos. Pero además sería necesario ser conscientes del doble aspecto de la realidad y no intentar privilegiar a una de ellas a expensas de la otra. Pero en cambio, esto es lo que han hecho los occidentales en el transcurso de estos últimos siglos. O bien han rechazado la ciencia en nombre de la religión, o bien han rechazado la religión en nombre de la ciencia. No han comprendido que la verdad se halla en el ajuste armonioso de ambas, porque el universo es una unidad. Para muchos cristianos, la religión se reduce a una serie de artículos de fe que no tienen ninguna relación con su experiencia diaria. Aceptan pasivamente unos dogmas que se les ha inculcado y con los que no saben qué hacer, y como no saben qué hacer con ellos, continúan viviendo igual que cualquier no creyente. Es así como la religión ha terminado sin tener mucho en común con la verdadera fe. Fe no ciega, sino la fe de la conciencia, del saber, de la confianza en sí. Sigue él, solo quedan unas creencias que no salvarán a nadie. Evidentemente son cristianos, pero sin trabajo, sin esfuerzo, sin experimentación. ¿Qué resultado pueden esperar? Sin embargo, está escrito en los evangelios que la fe es capaz de mover montañas. Pero mientras los creyentes se contenten con repetir fórmulas, gestos y ritos a menudo ininteligibles, su fe no moverá montañas, no hacen ningún milagro. Y cuando hablo de milagro, no se trata de curar enfermos, ni de resucitar a los muertos, sino de transformarse uno mismo, de resucitarse a sí mismo. Ahora dice el maestro Ragosino, solo hay una religión, una sola religión universal, la que humaniza a Dios y diviniza al hombre. La divina vida se manifiesta para el desarrollo de la sensibilidad, de la conciencia y de la energía de la generación universal. Religión, religare, unir el ser individualizado hombre con la causa de origen. La religión, que significa religar, permite religar real y positivamente la conciencia nuestra con el ser interno,
que es Dios en el corazón del hombre. Religión interna, volver a unirse con Dios a través de la conciencia y de la sensibilidad, meditando siempre en vuestro corazón y así poder sentir la unidad de la vida. Sensibilizar el alma es maravilloso. Eso es religión espiritual verdaderamente. El arte es la verdadera religión del hombre consciente. Eso es la verdadera religión del hombre que se quiere espiritualizar deliberada y sensoconscientemente. La religión en sí es el logro de un estado interior de conciencia. La religión así es admiración, devoción, contemplación y éxtasis en plenitud y en armonía con el universo. En el luz encontramos unidad, de latín unitas, principio de todo número. No pueden sumarse más que unidades de la misma especie, cantidad que se toma como medida común de todas las demás de igual clase, unidad de longitud, de peso, de capacidad, cualidad de lo que es uno, opuesto a pluralidad, la unidad de Dios, acción simultánea que tiende al mismo fin. No hay unidad entre ellos, sinónimo unión, armonía de conjunto de una obra artística o literaria, unidad de acción, unidad monetaria, etc. En pensamientos cotidianos del maestro Ram encontramos la ciencia de la unión. Esto es en lo que consiste verdaderamente la religión. De nada sirve repetir que la palabra religión procede del latín religare, unir, si en su cabeza los creyentes no tienen más que separación. Diréis, pero la unión sobreentendida en la palabra religión es la unión con Dios. De acuerdo, dice él, pero ¿qué significa la unión con Dios que se acompaña de una separación con todo el resto? La misma unión que une al Creador con las criaturas, une a todas las criaturas entre sí y también a todos los elementos de la creación. La religión verdadera es la comprensión de esta unión. Por lo tanto, la religión verdadera sobreentiende también la ciencia, el conocimiento de la naturaleza y de sus leyes. Por esto, esta separación entre ciencia y religión, de la que algunos están tan orgullosos, no cuadra con nada. Si se separa la religión y la ciencia, es porque no se ha comprendido verdaderamente ni la una ni la otra. Continúa el maestro Honrán. La tierra está unida al cielo y entre ambos se producen intercambios ininterrumpidos que casi nunca han sido mencionados en la ciencia iniciática. Por ejemplo, cuando Moisés escribió, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, no mencionó los intercambios que existen entre ambos. Se puede pues pensar que la tierra y el cielo están separados y por otra parte, esto es lo que a menudo han creído los humanos, que el cielo y la tierra son dos realidades separadas e incluso extrañas. En realidad, están en continua relación. Si no es así, nada se explica. Tomemos, si queréis, simplemente al Sol y la Tierra continuamente se producen intercambios y son intercambios que producen la vida. Por el momento solo se ve una pequeña parte de los intercambios, los rayos del Sol que llegan hasta nosotros. No se ve todo lo que sube hacia el Sol. Solo los clarividentes han podido ver estos seres que descienden de las regiones superiores para trabajar sobre las plantas, las piedras y que una vez acabado su trabajo vuelven hacia el cielo. Existe sobre este tema una literatura extremadamente bella y poética, y un día será toda la humanidad la que podrá contemplar estas criaturas que van y vienen entre la tierra y el sol e incluso más allá. En este momento se respirarán esencias desconocidas, perfumes, se oirá esta música que resuena a través del espacio, porque todo canta, todo es música en el universo. Analogía del griego analogia, proporción, relación, equivalentes o sinónimos, similitud, semejanza, parecido, conformidad, afinidad, relación, parte de la gramática que estudia los accidentes y propiedades de las voces, consideradas aisladamente, por analogía, según la relación que existe entre dos cosas, juzgar por analogía o deducir también por analogía, forma de interpretación de las leyes que consiste en extender a un caso no previsto la regulación establecida para otro, por razones de semejanza. Análogo, análoga, que tiene analogía con otra cosa.
análogo al anterior, semejante. Analogistas, los discípulos de Amonio Sacas, así llamados a causa de su práctica de interpretar todas las leyendas, mitos y misterios sagrados por un principio de analogía y correspondencia, cuya regla se encuentra ahora en el sistema cabalístico y señaladamente en las escuelas de filosofía esotérica del Oriente. Esto corresponde al maestro. Por ley de analogía, nos damos cuenta del trascendental valor de los conocimientos que nos legaron los antiguos sabios hermetistas, de épocas que se pierden en la noche de los tiempos. El principio hermético que dice, tal como es arriba, es abajo, y tal como es abajo, es arriba, ha sido ya probado por las experiencias de laboratorio, ya que el cuidadoso estudio del átomo ha llevado a los sabios modernos a la conclusión de que él está compuesto de un protón como centro y de electrones que giran a su alrededor. Así tenemos en lo infinitamente pequeño una analogía exacta de lo infinitamente grande, el Sol y los astros que tras él y por él evolucionan. Estamos llegando a esa edad anunciada por los profetas, en la cual unidas conscientemente la ciencia, la filosofía y la religión han de marcar el derrotero que la humanidad ha de transitar en la vía de perfección y evolución constante. Siguiendo el plan que nos hemos propuesto en la presente obra, haremos un bosquejo a grandes rasgos de los alcances de la ciencia oficial, marcando los nexos que existen entre el lento paso de los científicos de la escuela materialista, o sea, exotérica, y el elevado y extraordinario conocimiento de los sabios espiritualistas. En estos nexos podremos ver que ambas escuelas tienen razón, pero que los sabios espiritualistas sobrepasan, en todo caso, los alcances de la escuela oficial, y es que los unos materialistas estudian el fenómeno y los otros espiritualistas estudian el nómeno, o sea, el movimiento esencial de la vida, que es la que produce la creación y la transformación de los seres y de las cosas. Muchas son las teorías que se han emitido acerca de la creación, o mejor diríamos, formación del planeta que habitamos. La más aceptable de todas es la de Laplace, o sea, la de la condensación gradual de la nebulosa hasta convertirse en forma. Es decir, que antes de ser forma densa fue gas. Esta teoría, la más lógica de las hasta ahora conocidas por la ciencia oficial, coincide exactamente con el sabio conocimiento de los ocultistas que reconocen la existencia de una sustancia llamada akasa, que en su movimiento empieza a polarizarse, creando corrientes definidas en ese éter universal y organizando por estas corrientes un segundo llamado Vayu, aire, el cual por fricción de sus moléculas produce calor, Agni, y que luego, descendiendo más de ese estado de vibración, crea un cuarto aspecto de la sustancia universal hidrogenado, llamado APAS, hasta llegar más tarde, por la mayor solidificación de sus moléculas, a constituir o crear las formas densas, o sea, el Prithvi. En la grafo izquierda encontramos la teoría nebular de Laplace, en la que se muestra en un momento determinado del proceso infinito de la evolución, ese estado de gasificación de la energía universal que constituye, según Laplace, en la teoría nebular. Y de abajo hacia arriba, eh, como de la casa o éter primordial, al densificarse, fue progresivamente eh, cristalizándose en fuego, en aire, en agua y en tierra. Entramos, hermanas y hermanos, a la segunda parte de esta presentación. Tres senderos, unidad, analogía, por el maestro Israel Rojas Romero. Tres senderos. Dice el maestro, la mente del hombre, siendo la energía conscientiva que establece la relación entre lo manifiesto como forma y lo manifestado, se presenta como interferencia de relaciones en un campo limitado de actividades. De ahí que algunos científicos juzguen al universo nada más que como una creación per se, por sí, es decir, que tiene en sí mismo la razón de su ser, partiendo por hechos científicos del núcleo a la periferia, viendo por esta sólida razón
un universo sin límites, perfectamente definidos, más o menos extenso, pero siempre limitado. Partiendo de la causa nuclear al efecto cuerpo, el hecho resulta profundamente científico e ideológicamente cierto, pero como el núcleo tiene como causa una energía, y esta energía es el producto eficiente dentro de una causa suficiente que lo contiene, tenemos que admitir el hecho cierto de que lo suficiente tiene que ser infinito e ilimitado para hacer soporte de toda la eficiencia dinámica de la creación relativa dentro del absoluto limitado. Y por millones y millones de universos limitados, productos de la causa eficiente, con sus vórtices o núcleos, descubrimos de hecho reflexivamente el ser suficiente o sin segundo en la ilimitada extensión de lo increado. Por tanto, universos finitos son una inconsecuencia con el mismo término que engendra la idea, ya que la palabra universo viene de uni, que quiere decir uno, y de verso mucho. Así que universo quiere decir uno en muchos y muchos en uno. En consecuencia, universo es una multiplicidad de seres que trabajan con más o menos armonía en el seno de la causa única. Si estas reflexiones nos permiten ver con claridad la esencialidad de la vida y la substancialidad de la forma como los extremos positivo y negativo de un mismo imán, tendremos por este medio una clara orientación para explicarnos lo que son y lo que llegarán a ser los tres grandes aspectos de la investigación llamados ciencia, filosofía y religión. Estos aspectos no son más que maneras de ver una sola verdad. Esa verdad es la infinita vida que como energía se manifiesta tanto en el más insignificante de los átomos como en el más voluminoso de los mundos que rodean y se sostienen en el hálito omnipotente de la eterna vida. Y si todos los hechos que nosotros podemos catalogar como tales no son más que energías en diferente grado de actuación, el conocimiento de la verdadera ciencia, la reflexión sutil del filósofo y la mística abstracción del hombre sentimental o religioso son otras tantas manifestaciones o modificaciones circunstanciales de la energía como fenómenos ostensibles para cada uno de aquellos seres que viven este hecho de la vida dentro de su relativo sentir y comprender. Y ahora ya se nos aparece claro el valor de las ciencias, de las filosofías y de las religiones, no más que como un hecho parcial de la relativa comprensión del ser o de los seres que cultivan un determinado ideal. Por eso podemos decir que la religión no es para el hombre, sino el hombre para la religión, que la ciencia que nosotros conocemos no fue un producto del acaso destinado a servir al hombre, sino que el hombre al tratar de comprender la vida creó, dio nacimiento a eso que llamamos ciencia. Y eso que llamamos filosofía no es más que la analítica reflexión, producto de la deductiva comparación que parte de hechos más o menos conocidos para buscar lo desconocido o gran todo. Religión, ciencia y filosofía son espiras que surgen del sentir, del pensar deductivo por la comparación y de la reflexión más o menos sutil, según que sea más o menos vibratoria la mentación del filósofo que investiga. Estas conclusiones nos permiten descubrir la unidad esencial y la disparidad solamente como un producto reflejo de esa unidad. Como no es posible que la reflexión del filósofo cubra el campo infinito del gran todo, él se ve obligado a apoyarse en lo que tiene más cerca, para que esto sea el motivo que le permita relacionar el punto céntrico con la periferia, la fuerza eficiente con el ser suficiente. De ahí nació la ciencia oculta, creada por Dios para nuestra gloria, como muy bien lo dijera San Pablo. Con estas conclusiones terminamos la filosofía síntesis que nos permite una suave, exquisita visión de la eternal realidad para apoyar en ella nuestra investigación del punto convergente de ese gran ser que se nos presenta como particularizado en este pequeño ser llamado hombre. El estudio del hombre incluye el estudio de la vida en los diferentes estados en que ella se presenta para nuestro limitado sentido. Siendo el hombre una síntesis de la creación, encontraremos en él, en justa analogía, todas las fuerzas que partiendo de la gran causa y sin salir de ella, producen para nuestros sentidos particularizados los efectos.
Y en estos momentos de nuestro estudio es cuando tenemos que invocar el recuerdo de aquel glorioso iluminado que, habiendo nacido en la fuerza del espíritu planetario llamado Mercurio, descendió para sacrificio de aquellas esferas y tomó cuerpo en los materiales particularizados en la estructura de nuestra Tierra, para venir a sembrar semilla del sacro conocimiento de las verdades trascendentales en los particularizados seres que peregrinan en la superficie de este planeta en busca de tan magna luz, el señor Hermes Trismegisto. Aquel sublime adepto recibió el nombre de Hermes, palabra cabalística que entraña el íntimo sentido de la potente fuerza de Mercurio, abriéndose paso en las cáscaras oscuras de la Tierra. También recibió el nombre de Tot, palabra que cabalísticamente encierra el espiritual sentido del círculo de la eternidad, obra en todo el medio o en el centro de las Tets, como representativas de la materia, más la H como espíritu divino hálito en armonía de contrario. De allí nació la filosofía hermética, que podríamos, o mejor, que debemos mirar como la única y verdadera ciencia. Unidad. Hermes estableció la armoniosa relación de los aparentes opuestos en la unidad esencial de la ley que lo rige. Esta regencia dio lugar a la categórica expresión del principio filosófico y esencialmente científico, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Con este principio mostró Hermes la armonía en la disparidad, por la esencial obediencia a una misma ley que a todo lo particularizado rige y gobierna. El principio unitario es siempre el eje y la pluralidad el permanente movimiento. Naturalmente, el eje siempre estará firme para poder ser motivo del movimiento circundante. Estas afirmaciones no son hipotéticas, dice el maestro. Hoy la ciencia misma ha probado con demostraciones prácticas el valor real y positivo de estos principios, pues si bien el logos particularizado se manifiesta como muchos, tiene en su esencialidad la fuerza positiva de la unidad por ser el centro que los produce. Y la no hipótesis de estos hechos está ya probada por experiencias de laboratorio. El átomo, lo último de la materia investigada, ha sido nada más que un sintético resumen de un sistema de mundo. Un protón como eje y electrones girando a su alrededor nos dejan ver en lo infinitamente pequeño un trasunto real y positivo de lo infinitamente grande, pues en cada uno de los grandes sistemas encontramos un sol, protón, y los astros, electrones, que giran a su alrededor. Ahora seguimos en ascendente progresión para que nuestra mente se asombre con el valor del número en la maravillosa analogía y matemática realidad. Una molécula simple está compuesta de 8 átomos y el átomo con sus 7 electrones y protón es también de 8 cuerpos, y un sistema de mundos con su sol central y sus 7 planetas sagrados es otro número 8 en matemática armonía. Así que esta maravillosa analogía nos prueba o nos deja ver a las claras que no hay sino una sola inteligencia que todo lo rige y gobierna. Y si tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande encontramos la misma relación, no tendremos más que inclinarnos ante el principio hermético y tenerlo siempre como punto de mira para nuestras investigaciones filosófico, científico, religiosas, porque como ya hemos podido ver con claridad, estas tres modalidades, cuando se las particulariza, no son otra cosa que limitaciones o reducciones de la esencial fuerza del conjunto. Por eso, al verdadero sabio se le descubre fácilmente, como quiera que no deja entrever nunca el antagonismo en sus opiniones, pues aquellas parcialidades aparentes se han equilibrado en su conciencia y hemos llegado a un punto céntrico de admirable equilibrio desde el cual el verdadero filósofo puede contemplar con serenidad todos los cabrilleos de la mente humana en busca de esa realidad esencial que es la vida misma y de la cual la mente es el activo movimiento en el ostensible campo de sus actividades. La mente es inherente a la vida como la humedad lo es al agua, es decir, que es su natural condición, y así como la humedad excesiva produce la putrefacción de los cuerpos para separar sus moléculas y verificar nuevas combinaciones,
Así la mente concentrada en un determinado objeto lo hace cambiar de estado ante la capacidad observativa, hallando por este medio la vía para resumirlo o definirlo esencialmente en la sustancia única. Analogía. La analogía es la llave con la cual el filósofo hermetista va abriendo gradual y progresivamente la serie sucesiva de puertas que le van permitiendo penetrar al secreto santuario del conocimiento. El conocimiento de un individuo determinado es, en todos los casos, una particularidad característica y en ningún caso una visión de conjunto. Este hecho innegable es demostración clara de la progresiva evolución, o mejor dijéramos, formación por expansión del vórtice de conciencia considerada como individuo. Si la entelequia nos lleva progresivamente a la investigación del motivo esencial o real ser, la analogía nos muestra el sutil encadenamiento de todo lo manifestado, conduciéndonos por esta vía hacia la positiva comprensión de la fuerza esencial que gobierna a los seres. La entelequia marcha de lo particularizado o diferenciado a lo que siendo realmente es el motivo que lo forma o produce. El hermetismo, encontrando la analogía de los efectos y las causas, nos lleva a la sutil comprensión de que los efectos son las causas reproducidas en otra forma y que, por tanto, la causalidad es el positivo recipiente de todo movimiento, estando siempre involucrado en él, en tal forma que, llegando a conocer el valor sustantivo de un efecto, nos habremos apropiado del valor positivo o esencial de la causa. De ahí que para los filósofos hermetistas el más grande y sagrado deber es el de conocerse a sí mismo, así como el hombre que no ha conocido la solidez del terreno que pisa, no puede saber en un momento determinado cuánta fuerza podrá emplear sin peligro de fracaso para levantar un peso en proporción a la energía que pueda desplegar. Del mismo modo, quien no se conoce a sí mismo nunca estará seguro de despertar en su interior la fuerza necesaria para rendir consciente culto al Dios o causa esencial de su particularizada existencia. Y así como un atleta que, conociendo la solidez del terreno que pisa, puede emplear positivamente toda la energía de sus músculos para levantar un peso o volumen en relación directa con su capacidad muscular, también el hombre que se conoce a sí mismo y en consecuencia ha descubierto el poder espiritual de su interna naturaleza puede, con ese conocimiento y poder adquirido, rendir consciente e inteligente a esa fuerza universal que, tanto como es sostén de mundos y universos, es fuerza de su amor y poder esencial de su espíritu, potencia universal que en él actúa. Esta es la razón por la cual el hermetista es el hombre verdaderamente ideal, firme como una roca ante las violentas huracanadas del relativo y fluctuante pensar de los hombres acerca de la esencialidad de la vida o Dios. Él permanece sereno, porque el autoconocimiento le ha demostrado que la existencia o real ser es en él lo positivo, siendo lo circunstancial simplemente lo cambiante, la cambiante opinión de aquellos que no han encontrado la esencialidad de su naturaleza y fluctúan como barcos de vela en las embravecidas olas de la humana opinión. Para el hermetista, las religiones con sus credos, las ciencias con sus principios y las filosofías con sus sofismas no son más que productos de emergencia en el sendero de la evolución, hasta que el hombre único productor de esas relativas opiniones acerca de la vida se encuentre a sí mismo. Después de este autoconocimiento, el juguetear de las olas vagabundas que luchan sin reposo como fluctuaciones de la cambiante mente humana no podrá conmover su augusta serenidad, calcada en el conocimiento del ser o poderoso imán alrededor del cual y por el cual todas las transformaciones se operan en aquel sublime estado de divina comprensión. El ser pensante encuentra que él es, para sí, el mismo camino, la verdad y la vida. Jesús de Nazaret, al llegar a esta divina comprensión, al hallar su esencialidad en el central o abstracto y divino yo, afirmó con palabras llenas de calor por la santa y solemne contemplación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquel que afirma, aceptando por comprensión y asentimiento
íntimo la fuerza de su divino yo, éste será salvo. Es decir, él no morirá más porque ha encontrado la fuente de la verdad y de la vida. Morir para el filósofo es perder la noción de su real ser y caer en la incertidumbre del no ser. Terrible infierno para aquellas almas que, debatiéndose en la diferenciación, no encuentran la fuerza esencial que las une. Es esta la razón por la cual todos los maestros de la ciencia del espíritu han condenado acervadamente el politeísmo, pues él oscurece la mente del hombre, haciéndola caer en la limitación de los sentidos. Por eso, todas las religiones de dogma que pretenden cada una por su parte poseer con exclusividad la verdad, están sumiendo a sus adeptos en un politeísmo que debilita considerablemente la fuerza espiritual que cada uno lleva en su interior, llenando de confusión y de misteria física y moral a una raza que debiera ser en sí misma fuerte, por la seguridad que entraña el autoconocimiento en la certeza de que Dios es en cada uno y cada uno es su propia expresión o exponente de ese poder universal y único. Y hasta aquí, queridas hermanas y hermanos, la conferencia del maestro. Nos resta por decirles de lo profundo del corazón y del alma que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y subconscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Muchas gracias.